parte de arribita de la, de la imagen. Ok. Espérame, no me vas a poner todavía. Ahí me decís. Solo voy a ver si eh, puedo poner aquí algo. Hombre. ¿Ya empezaste? ¿Me tiraste la cortina? No. Aquí está. Espérame, no me vas a poner todavía. Ahí me decís. Solo- Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Después de algunos meses, nuevamente estoy por aquí con el privilegio de poder compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. Eh, y digo privilegio porque realmente así es como lo tenemos que ver, ¿verdad? Yo cuando empezaba a ir a la iglesia me recuerdo que oía, le toca privilegio a alguien, le toca privilegio a esta otra persona, y lo veía como un protocolo realmente, que así se llamaba cuando uno tenía que alguna actividad delegada. Pero con el tiempo entendí que realmente es un privilegio el que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos para podernos, o se nos delega cierta actividad en la iglesia, y debemos de hacerlo con mucho amor, con todas las ganas, bueno, bien dice la palabra, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y ahí es donde entendí yo, ajá, es un privilegio, porque con todo respeto, hermanos, no es para ustedes, es para Dios. Porque a Dios le debemos todo. Él nos da la vida, Él nos da la sabiduría, Él nos da el conocimiento. Y, y lo que hacemos lo hacemos para Él, ¿verdad? Pero como Dios es Padre, en su infinita misericordia, todo lo que nosotros hacemos para Él es de beneficio para el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, para nosotros como hermanos, ¿verdad? Así que con toda felicidad, con todo gusto, nuevamente estoy aquí con ustedes, esperando poderles transmitir lo que el Señor me dio para este día, siempre en la línea de lo que ha predicado el hermano pastor, muy en la línea del mensaje del día miércoles, ¿verdad? Así que antes de empezar, pues yo le quiero pedir que me acompañe en oración, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor quite todo obstáculo que hay en nuestras mentes, todo aquello que quiera obstaculizar que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y dé fruto, ¿verdad? Así que, sin más, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia.
tocando la puerta, Señor, pidiéndote que nos dejes de entrar al trono de la gracia, Señor, al cual sabemos que somos bienvenidos por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Así dice tu palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Así que aquí estamos, Señor, en tu presencia, aquí estamos como congregación, como hermanos, Padre amado, queriendo poder compartir un poco de tu palabra, sentirnos, Señor, como vasos útiles, vasos de misericordia, y poder trasladar, Señor, todo aquello que tu Espíritu Santo nos revela. Gracias, Señor, por la cobertura que tenemos, Señor, por toda la palabra, Señor, que se expone en esta congregación, por cada uno de los ancianos, cada uno de los hermanos, todos los que en algún momento, Señor, cuando tú lo permitas, vamos a estar todos juntos y vamos a poder compartir en armonía, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me cubro con esa sangre preciosa y declaro que no será lo que yo pienso, no será mi propia opinión, sino será tu revelación, serás tú, Padre amado, utilizándome y hablándole a los hermanos con todo tu amor y con todo, Señor, tu poder, para que la palabra llegue con autoridad, rompa toda postura, rompa todo aquello, Señor, que quiere obstaculizarlo, y así, Padre amado, podamos nosotros dar frutos de abundancia, Señor, que podamos dar fruto con nuestras acciones, que podamos dar fruto con la manera de conducirnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, en el entendido, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer hoy, como aprendíamos el miércoles, es froneo. Vamos a ejercitar nuestra mente, ¿verdad?, que es algo que nosotros debemos de hacer, escudriñar su palabra, y escudriñando su palabra es la mejor forma que tenemos de ejercitar de nuestra mente, de hacer ese froneo. Y vamos a empezar también con el entendido, o el otro entendido, de que nuestro único anhelo, hermanos, debería ser llegar a ese nivel de hijos, como hemos estado viendo, ¿verdad? Y para ello yo quiero que me acompañe a Juan, en el capítulo 1, y nos vamos al verso 12. Y mientras usted lo busca por ahí, me gusta mucho una versión, o lo que dice la versión, ahora le digo cuál es, la Nueva Traducción Viviente, porque habla justo en la línea de lo que nos ha venido enseñando el pastor y las autoridades de la iglesia. Y dice, vamos a leer desde el verso 11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, dice esta versión que tengo aquí. Y dice, pero a todos los que creyeron en él, eso ya en el verso 12, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La Reina Valera dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? A mí me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente en este verso, porque hablábamos en la mañana con el pastor, ¿verdad?, que es un derecho adquirido, pero aún falta, ¿verdad? O sea, bien dice, la salvación va a ser alcanzada al final. Por eso dice también, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces es como un proceso. Entonces esta versión sí nos dice literalmente, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces por eso les decía yo, empecemos en el entendido de que nuestro mayor anhelo es que se cumpla esta palabra, que se cumpla y que nosotros podamos llegar a ser acreedores de ese título tan excelente, ese título fantástico de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y en el verso que se ha venido viendo, que es Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 y 2, en donde dice, esta sí me voy a quedar en la Reina Valera, y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio
la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí nos enseñaban el tema de ser siervos, ¿verdad? Ese anhelo nuestro de llegar a obtener ese título de ser siervos de Dios, ¿verdad? Y es el que antecede al del Hijo, porque recordemos, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo, ¿verdad? Entonces, pero el llegar al nivel de siervo tiene un montón de bondades y un montón de ventajas, ¿verdad? En este caso, Juan, siervo de Dios, le da el privilegio de que le fue revelado los acontecimientos que iban a empezar a darse, a marcar todo lo que era la venida de Cristo Jesús, todas las cosas que iban a pasar, cómo se iba a manifestar todo, porque son los primeros versos del libro de Revelaciones, ¿verdad? Entonces, imagínense el nivel de siervo que tenía Juan para que le fuera revelado todo esto, y ese anhelo deberíamos de tener nosotros, porque por ahí vamos nosotros a empezar. Entonces, ya vimos, siervo viene de la palabra doulos, que nos hace referencia a esclavitud. Esclavitud, diciéndonos que nosotros dependemos 100% de Dios. Esa esclavitud, ¿verdad? No como la esclavitud que había en el mundo, aunque ahí también los esclavos dependían 100% de sus amos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros somos esclavos de Dios, pero Dios para con nosotros tiene su amor incomparable, y es el trato que recibimos de Él. Entonces, nuestra total dependencia hacia Dios tiene como recompensa el amor incomparable que tiene para con nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de siervos, de ser esclavos del Señor, entonces tenemos privilegios y empezamos a tener un montón de bondades, tal como pasó a Juan, ¿verdad? Que a él, en estos versos que hemos aprendido, se le estaba dando la revelación con el mandato de que lo escribiera y lo diera a conocer a todos. Ahora bien, digamos, ¿cómo nosotros nos podemos comparar con Juan? ¿Verdad? O cómo lo hacemos nosotros para entender que debemos llegar a ser siervos. Y eso es un poquito lo que quiero compartirles el día de hoy. Pero antes, ¿verdad? Me gustó mucho unos versos que leyó el pastor también y que los vamos a recordar, que están en Filipenses, en el capítulo 2. Y mientras usted lo busca ahí, busque el verso 5 al 8. En donde va, veamos. A Juan se le llamó siervo de Dios, ¿verdad? Y a nosotros se nos debe, nuestro anhelo debería llegar a eso no como un fin, porque recuérdense que el fin es llegar a ser hijos de Dios, pero es un proceso, ¿verdad? Y el llegar a un nivel de siervos empieza a tener hacia nosotros revelaciones de su palabra que nos van a catapultar al nivel de amigo, y por ende al final vamos a llegar a ser hijos de Dios. Ese debería ser nuestro mayor anhelo. Entonces, pero miren qué interesante, porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para llegar al nivel de siervos? Pero resulta, ¿verdad?, que el mismo Cristo Jesús, en los versos que veíamos, estos que tiene hermano David en pantalla, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, tomando forma de siervo, ok, el mismo Cristo Jesús vino a decirnos a nosotros y se humilló a sí mismo, dejando su divinidad, por un lado. No la tuvo como algo que aferrarse, y se hizo siervo. Llegó a tomar forma de siervo. Entonces, Cristo mismo nos está enseñando cómo llegar a ser siervos, ¿verdad? Y uno de esos es
despojarse. Recuérdense que nos enseñaban que la palabra despojarse tenía que ver con vaciarse, ¿verdad? Con morir a uno mismo, con vaciarse y dejar todo lo que uno es y entregarse. Eso es despojarse, ¿verdad? Anonadarse, como dicen otras versiones. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Entonces ahí vamos diciendo, ok, el mismo Cristo Jesús nos está enseñando cómo llegar a ser siervos, ¿verdad? Y veamos ahora caso contrario, porque Cristo, siendo Dios, se despojó de su divinidad, no lo tuvo como algo a que aferrarse y se hizo siervo. Pero por el contrario, el mismo Cristo Jesús a nosotros nos da la oportunidad de que al revés, siendo siervos, lleguemos nosotros a alcanzar esa parte o ser parte de su naturaleza divina. ¿Ya lo vio? Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, verso 1. Entonces, recapitulando, Cristo se despoja de su divinidad. Se despoja de su divinidad y se viene a tomar forma de siervo, ¿verdad? Pero nos da a nosotros la oportunidad de hacer lo contrario, porque dice, en el verso 3, dice, vamos a leer desde aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ahí ponga atención, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, no es algo nuestro, son las promesas que Dios nos da, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, entonces vea esto. Cristo se despoja de su divinidad y viene a ser semejante a nosotros, dice, semejante a los hombres, con la diferencia que Él no pecó, pero viene a ser semejante a nosotros y deja esa divinidad y se convierte en un siervo. Y a nosotros nos dice lo contrario, nos dice, ok, yo les tengo preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Para que por medio de ellas ustedes lleguen a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina de Dios. Imagínense, ¿verdad? O sea, vean, valga la redundancia, pero vean esto. Nosotros tenemos esa oportunidad que el mismo Cristo Jesús nos lo está dando, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde realmente empieza el tema de hoy, porque me voy a quedar mucho en segunda de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Porque empecé a ver los versos que siguen después de esos que acabamos de leer y poco a poco empecé a ver que es como un proceso, ¿verdad? Y cómo estos versos se van a ir hilando a ese proceso que llevamos de ser oyentes, de ser creyentes, de volvernos discípulos, de hacernos siervos, amigos, para alcanzar ese fin de que hablábamos al inicio, ¿verdad? Ese fin de Juan 1:11, donde decía, para que los que creyemos en Él y lo recibimos, ¿verdad?, lleguemos a ser llamados hijos de Dios. Y al final Cristo nos dijo, me voy a prepararles morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y hablábamos con el pastor y me decía, el esclavo está siempre con el Padre, pero no vive con el Padre. El que vive en la casa del Padre es el Hijo. Y entonces Cristo nos está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, mientras nosotros vamos poniendo esto y vamos a verlo claramente, es que la escritura es clara, hermanos, y vamos a ver cómo Cristo ya preparó, porque Él dice, me voy a prepararles. La morada ya está ahí, Dios ya nos tiene ahí. De hecho, ya la teníamos desde antes de la fundación del Cristo, del mundo, porque nosotros estábamos con Dios, ¿verdad? Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ahí estábamos, o sea, nuestra morada ahí está. Y al igual que Cristo Jesús, nosotros venimos a tomar cuerpo a esta tierra. Y ahora lo que tenemos que hacer es anhelar regresar a esa morada. Pero ahora tiene un plus, porque Cristo vino a pagar por todo lo que nosotros hemos hecho aquí, se fue y nos dijo, voy a preparar la morada. O sea que vamos a ir a una morada que ya la teníamos, pero que ahora va a tener una preparación distinta, la de Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es la casa del Padre. Entonces, regresando, ¿verdad?
el siervo, el doulos, el esclavo, él no vive con el Padre, pero a él se le revela y escucha todo lo que dice el Padre a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la venida de Cristo. Y de ahí, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, ya no llamo siervos sino amigos, ¿verdad? Y cuando somos amigos y entendemos los misterios de Dios para nuestra vida, va a llegar el momento en donde vamos a la casa del Padre y vamos a ser hijos de Dios, vamos a ser llamados hijos de Dios. Ya tenemos ese derecho adquirido, ya tenemos esa potestad. Lo que nos falta es ese proceso de llegar a ser llamados hijos de Dios. Entonces, vamos a ir hilando ese proceso desde oyente hasta hijo con segunda de Pedro a partir del versículo número, segunda Pedro 1 a partir del versículo número 5. Y entonces, recuérdense, vamos a empezar. Nivel oyente, nivel oyente. Vamos a leer desde, el verso número 4 nuevamente, y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Vea lo que sigue ahí. Nivel oyente, ¿verdad? Nivel oyente. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Dónde sabemos nosotros que hay corrupción? Estando en el mundo, vamos a llamar a lo que es malo bueno y a lo que es bueno malo, ¿sí? Entonces no tenemos esa noción, no sabemos que estamos dentro de corrupción. Pero el oyente empieza precisamente oyendo la palabra de Dios, y cuando oye la palabra de Dios, entonces entiende que en el mundo hay corrupción. Y se entiende que es a causa de la concupiscencia, pero lo oigo, lo estoy entendiendo, ya lo escuché. Entonces ahí como que salgo de la ignorancia por el oír. Y oír que es la palabra de Dios. Salgo de la ignorancia y entonces empiezo a tener ese nivel de oyente. ¿Ya? Ahora, vea lo que dice después. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, va a quedar ahí, poniendo toda diligencia, ahí es donde vamos a empezar a caminar, ¿verdad, hermanos? De ser oyentes, vamos a pasar a ser creyentes. ¿Cómo? Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Ya escucharon, hay corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia, ya sabemos, pero entonces vamos a seguir. ¿Y cómo? Poniendo toda diligencia. Ahí me hace clic. Yo no sé si a usted le hace clic, pero poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? ¿Ah? Yo buscaba y la palabra diligencia hace referencia a apresurarse, a que urge. Es decir, ya escuchamos, urge. Tenemos que correr, tenemos que empezar a apresurarnos, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas fervientemente. Poniendo toda diligencia es escudriñar. Y mire, esto me gustó, porque decía que diligencia también dentro de sus significados es esperar con ansias. Entonces, mientras nosotros esperamos con ansias y estamos haciendo el froneo, ejercitándonos, porque poner diligencia es ejercitarse. La diligencia es ejercitarse. La diligencia no es estática. La diligencia no es acomodamiento, son antónimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner toda diligencia, esperar con ansias. Entonces, ahí, hermanos, es donde empieza el proceso de que el que solo escuchaba, y que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Todos hemos empezado por ahí. Yo recuerdo bien cuando tomé la decisión de ir a la iglesia, y llegué y dije, voy a ir porque ahí va Lucía y yo no quiero, yo amaba mucho a Lucía, que en ese entonces era mi novia, y dije yo, voy a ir porque ella va y porque yo quiero estar con ella, y si esto me va a ayudar a estar con ella, voy a ir. Pero el exponerme a la palabra me hizo oír, y entonces empecé a escuchar ciertas cosas, ¿verdad? Y empecé y cuando las escuché,
como generaron en mí empezaron a generar en mí duda, curiosidad, ¿verdad? Una sana duda y una sana curiosidad. Y dije yo, bueno, y esto que se está... Y no se me olvida que siempre en las prédicas decía, le vamos a poner pie de imprenta, decía el pastor, y sigue un verso. Entonces dije yo, bueno, todo lo que me están hablando está en la Biblia. Y de donde yo vengo leíamos la Biblia. Y entonces empecé a comparar lo que escuchaba en la iglesia con lo que había en la Biblia. Por supuesto, hermanos, ahora entiendo que Dios nos sigue llevando por un proceso. En ese momento yo simplemente reaccionaba a lo que creía, pero Dios en su infinita misericordia tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, el exponerme a la palabra, el escuchar, ¿verdad? Me llevó a entender ahora veo, ok, yo ya creo lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque vine yo y lo empecé a corroborar con lo que decía la palabra de Dios. Hasta el momento que recuerdo que le dije, mira, ya no vengo por ti, le dije a mi esposa, o sea que si nosotros ya no siguiéramos juntos, yo voy a seguir buscando a Dios, ¿verdad? Para gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, en ese momento, pues dije, ahora entiendo, ok, ahí empecé a entrar a ese nivel de creyente. Y ojo, hermanos, no, todos pasamos por esto, ¿verdad? Pero que no nos pase aquello que Pablo nos decía, ¿verdad? Que no nos creamos que hemos alcanzado un nivel, ¿verdad? Porque nos podemos caer de la gracia. O sea, no es eso, es solo para hacer analogía de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Porque podemos tener retrocesos. Lo que pasa es que Dios es misericordioso, ¿verdad? 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo va a levantar. Entonces, nosotros estamos ahí, pues, o sea, en este proceso con nuestra imperfección, pero el amor de Dios es infinito, su misericordia es infinita y por eso si caemos, Dios nos da la oportunidad nuevamente cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces continuemos aquí. Entonces, diligencia, ¿verdad? La diligencia nos va a pasar al nivel de creyentes, porque vea lo que dice después, siempre ahí en el verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? Entonces, cuando dice añadir a vuestra fe, entonces, ok, oímos, pusimos diligencia, llega la fe, ¿verdad? La fe de Hebreos 11:1, ¿verdad? Leámoslo, hermanos, leámoslo. Son versos que vemos, que hemos visto durante mucho tiempo, pero la palabra de Dios es preciosa y la leemos y la volvemos a leer y nos edifica. Y entonces dice Hebreos 11 en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a esto, la fe como fruto, porque Dios le plació dárnosla, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, en este momento, pues podemos decir, ok, aquí en 2 Pedro nos está dando que seamos diligentes, ¿verdad? Y entonces después, desde esa diligencia, viene la fe, ¿verdad? Entonces, obviamente la fe en ese contexto de 2 Pedro es ser creyente, es fidelidad. Y oiga esto qué bonito, dice, confianza en Cristo para llegar a obtener la salvación, ¿verdad? Esa es la fe, confianza en Cristo. ¿Cuántos de nosotros estuvimos cuando Cristo estuvo en la tierra? Ninguno, ¿verdad? Entonces no lo vimos físicamente con nosotros. Y por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces nosotros cuando llegamos a ese nivel, creemos en Cristo Jesús. Y lo que debemos de creer, o la creencia por excelencia ahí es, ok, creamos y tengamos la plena confianza en Cristo para obtener la salvación, ¿verdad? La salvación no va a venir de otra forma, va a ser porque Cristo nos la va a dar. Entonces, estamos en el nivel de creyente, ¿verdad? Ya llegó esa fe. Y entonces el proceso continúa. Y en 2 de Pedro, regresemos a 2 de Pedro al capítulo 1. Y dice, entonces, añadida a vuestra fe, virtud. Entonces la fe ya está.
En el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús, hay fe en nosotros, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ok, añadamos virtud, ¿verdad? El proceso sigue. Mire, sigue, el nivel de exigencia va subiendo, porque entonces ya creímos, ya tenemos fe, ¿verdad? Pero ahora dice, añádanle virtud. Y la virtud es, algunas versiones dicen, añadamos excelencia moral. O sea, hagamos todo lo que es bueno a la luz de la palabra. Bueno para con nosotros mismos, ¿verdad? Bueno para con el prójimo, bueno para con todos nuestros hermanos, bueno para con la iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la virtud. Ahí empieza la exigencia. Y vea, a la fe, entonces ya estás siendo diligente, por eso alcanzaste un nivel de fe. Pero a la fe no se queda ahí, añadile virtud, o sea, añadile excelencia. Ahí también me hace clic ese verso que leíamos de Colosenses 3:23, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Esa es la excelencia, ¿verdad? Esa es la virtud que nos habla aquí, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, esa fe es en Dios, y todo lo que hagamos, hagámoslo para Él, porque el beneficio de hacerlo para Él se va a reflejar en las personas que amamos, se va a reflejar en nosotros mismos, ¿verdad? Se va a reflejar para con los hermanos de la congregación, se va a reflejar en nuestro trabajo, se va a reflejar en todos lados, ¿verdad? Esa es el añadirle esa virtud, esa excelencia moral a la fe, pues se va a reflejar, ¿verdad? Y vamos entonces cambiando un poquito de nivel, ¿verdad? Porque ya no solo somos oyentes, ¿verdad? Porque yo creo que tampoco es que dejemos de ser que no pasemos de una clasificación a la otra. Es como que se va ensanchando, ¿verdad? Nunca dejamos de ser oyentes porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces siempre vamos a ser oyentes. La diligencia es la que nos mantiene como creyentes también, y vamos creciendo, se va complementando, vamos ensanchándonos, ¿verdad? Y cuando nos dice, hagan la virtud, hay algo importante aquí, porque la virtud ya necesita acción, ¿verdad? O sea, la virtud no es algo que solo leí, no es algo que solo leí o algo que solo escuché. La virtud necesita acción, porque manifestar la excelencia es hacer las cosas bien, ¿verdad? Si nos vamos a la definición, es hacer las cosas moralmente bien, pero hacerlas, o sea, ya lleva acción. Y en el momento en que lleva acción, estamos empezando a alcanzar el siguiente nivel, el nivel de discípulo, ¿verdad? Porque entonces dice, a la virtud, o sea, es un proceso. Vamos añadiendo una cosa tras otra, ¿verdad? Ya le añadimos virtud a la fe, pero no se queda ahí. Ahora la virtud dice, añádele conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Hay versiones que dicen ciencia también, pero ¿qué conocimiento es el que necesitamos en este proceso? Conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento lo adquirimos a través de su palabra. ¿Y lo adquirimos ¿dónde? Al exponernos a su palabra, a leer su palabra, pero también la experiencia, ¿verdad? O sea, el conocimiento, vamos a ver, cualquier cosa que nosotros hemos estudiado, académicamente hablando, ¿verdad? En cualquier nivel, nos dan el conocimiento, pero no toma ninguna realidad hasta que no se pone por obra, ¿verdad? O hasta que la experiencia no lo comprueba, ¿verdad? El método científico, por ejemplo, ¿verdad? Se genera una tesis, es conocimiento, ¿verdad? Pero el método científico lo que hace es experimentar y hacer muchas cosas a modo de comprobar la tesis, que el conocimiento se vuelva real, ¿verdad? Y se vuelva teoría, ¿verdad? Entonces, añadimos ese conocimiento, pero lo ponemos por obra, ¿verdad? ¿Y quién pone por obra? ¿Quién pone por obra? ¿Verdad? El oyente, el creyente. ¿Entiende? Ahí vamos subiendo. Entonces llega el discípulo. El discípulo empieza a poner por obra. Recuérdese y vamos a entender que discípulo, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo mirábamos el tema de discípulo, de ser talmidín, ¿verdad? Y era el que imitaba las acciones de su maestro,
¿Y quién es nuestro maestro por excelencia? Cristo Jesús. Entonces, el discípulo, ¿verdad? Empieza a poner por obra, empieza a experimentar. ¿Cómo? Imitando las acciones de su maestro. Nosotros imitando las acciones de Cristo, ¿verdad? Y entonces no se pueden imitar si nosotros no actuamos. Entonces vamos subiendo de categoría, ¿verdad? Se va ensanchando, nos vamos ensanchando como cristianos, porque ya escuchamos, ya somos oyentes, ¿verdad? Ya creemos, ya empezamos a entrar al nivel de discípulos, ¿verdad? Y empezamos a imitar lo que hace nuestro Maestro, lo que hace Cristo Jesús, las cosas buenas que Él nos dejó, ¿verdad? Y vamos subiendo. Y entonces, ya añadiendo ese conocimiento y haberlo experimentado, que es ponerlo por obra, o sea, que el conocimiento nos dé, mire qué interesante lo que sigue en el verso 6, porque dice en el verso 6 de 2 de Pedro 1, al conocimiento añadirle dominio propio, ¿verdad? Templanza, dominio propio, ¿verdad? Dominio propio como fruto, dominio propio como lo que hemos entendido que es fruto. ¿Por qué? Porque, hermanos, para hacer las cosas que Cristo Jesús hizo en la tierra y cómo se comportó Él en la tierra con todas las cosas que le hacían a Él, ¿verdad? Si nosotros llegamos al nivel de discípulo, debemos buscar imitarlo a Él. Y sin dominio propio, hermanos, es muy difícil. Y por eso es la Biblia, con toda seguridad y con esa gran verdad que es, nos dice, añade dominio propio. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros aprendimos lo vamos a tener que poner en práctica, ¿verdad? Y Cristo Jesús lo que hacía era poner la otra mejilla, por ejemplo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuánto nos falta a muchos de nosotros, hermanos? Miren, nosotros recientemente estuvimos en una experiencia donde el dominio propio se nos olvidó por completo, ¿verdad? Nos pusieron un cepo, hermanos, y olvídense, ni les cuento porque me avergüenzo de lo que nos pasó, pero Dios hasta en eso nos enseña. Entonces, ok, yo soy discípulo de Dios, yo no puedo actuar como actué yo en ese momento, pues, y ahí es donde entendí yo, ok, todo lo que Dios permite que nos pase es para enseñarnos, es para nuestra edificación. Sí, dominio propio, porque lo que conocemos sin dominio propio no lo vamos a poder poner por obra. Entonces, empiece a ver, ¿verdad? Dominio propio nos está llevando entonces al nivel de discípulo. Y esto se van como traslapando los niveles en estos versos. Después del dominio propio nos dice, añadid paciencia, ¿verdad? Miren, hermanos, la paciencia también debe de manifestarse con acciones, ¿verdad? ¿Para con quién? Para con los demás. Y cuando nosotros, porque vea, la siguiente que viene es que pasemos de ser discípulos a ser siervos, ¿verdad? Pero un siervo que es un esclavo de Dios, ¿verdad? Definitivamente en situaciones como esta que nos pasó a nosotros con mi esposa, que le estoy contando, ¿verdad? Sin paciencia tampoco es posible. O sea, el dominio propio nos va a ayudar a contener la carne, ¿verdad? A dominar la carne. Y que actuamos en el espíritu, ¿verdad? Y no en la carne, porque el dominio propio es contener nuestros deseos, contener nuestro carácter, nuestra herencia incluso, ¿verdad? Con autoridad de Dios. Ese es el dominio propio. Pero la paciencia, hermano, no solo es, o sea, es paciencia en esa parte, paciencia como sinónimo de tolerancia, pero la paciencia también va en función de esperar. Y veníamos hablando al principio que nuestro anhelo más grande es llegar a ser llamados hijos de Dios, porque el Hijo vive donde el Padre, en esas moradas que Cristo Jesús preparó para nosotros, ¿verdad? Y entonces nuestro anhelo es llegar ahí a esa morada, ¿verdad? Pero no en nuestro tiempo, pero no como nosotros creemos. Y eso requiere paciencia, porque la paciencia también va en función de esperar el momento de Cristo, ¿verdad?
La paciencia incluso, Cristo viene, amén. Cristo viene, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y por algo nos dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que hay personas que tenían ese anhelo de ver a Cristo Jesús, que creen que Cristo viene, y murieron físicamente al cuerpo, ¿verdad? Creyendo que Cristo venía. Y ese anhelo de ellos, esa convicción de que Cristo iba a venir, se les va a manifestar porque van a ser los primeros que van a verlo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese anhelo nuestro de la venida de Cristo Jesús, esa paciencia que requiere esperar en Él, ¿verdad? Incluso aunque muramos físicamente en este cuerpo, a esta vida que tiene tiempo, al Cronos, en el Kairos vamos a ser los primeros que se nos va a hacer manifiesta la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, y ese anhelo nuestro es, entonces, paciencia. Por eso nos da el dominio propio y de ahí viene la paciencia. Y después viene, y mire, la paciencia cabal, perseverancia, anotaba yo. O sea, uno de los significados que viene de paciencia o de la palabra original es perseverancia. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros lo que anhelamos es la salvación. Porque en el momento de la salvación se va a manifestar ese derecho o vamos a dar por hecho ahora ese derecho que habíamos adquirido de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, después dice añadir piedad, ¿verdad? Pero cuando yo leía la paciencia, piedad, ¿cómo así, verdad? O sea, piedad es tener misericordia, ¿cómo es? Hay versiones que lo traducen como temor de Dios, ¿verdad? Y me gustaba porque, digamos, ya adquirimos conocimiento arriba, pero el conocimiento no es igual a sabiduría, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros añadimos el temor de Dios, dice la palabra, recuérdese, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la piedad, este temor de Dios, ¿verdad? Hay versiones que ponen sumisión a Dios. O sea, que la piedad entonces va en tener ese temor de Dios, ¿verdad? En empezar a tener esa devoción por Dios, o sea, darle esa divinidad que Él se merece, ese reconocer su divinidad. Pero también es misericordia, ¿verdad? Y entonces, cuando nos dieron paciencia en este proceso, cuando adquirimos el dominio propio y luego le damos paciencia y llegamos al nivel de piedad y a tener misericordia, entonces vaya viendo ahora, veníamos de ser discípulos y cuando empezamos a poner esto por obra, cuando empezamos a adquirir esto de parte de Dios, cuando empezamos a someternos 100% a Dios, ¿verdad? Por eso dice sumisión a Dios. ¿Y qué era siervo? Esclavo. El esclavo es sumiso, ¿verdad? Tiene que ser sumiso. O lo mataban, o lo castigaban, o lo vendían, ¿verdad? Pero la sumisión que nosotros debemos de tener no es a un amo como los esclavos de este mundo. La sumisión de nosotros es a Dios, porque Dios es misericordioso. Y otra vez, somos esclavos del amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener para con nosotros cuando llegamos a ese nivel de sumisión a Dios y es el amor de Dios, ¿verdad? Y eso a nosotros también nos va entonces a meter al nivel de siervos, ¿verdad? Pero el siervo también tiene misericordia de sus hermanos, ¿verdad? O sea, el esclavo que hacía no estaba para hacer nada, ¿verdad? Generalmente en la mayoría de los escenarios de esclavitud, dicho nada a nivel histórico, ¿verdad? El esclavo era el que hacía las tareas difíciles, ¿verdad? O sea, estaba a servicio de su amo y hacía tareas, ¿verdad? Pero el siervo tiene tareas también. Cuando nos sometemos a Dios, somos sumisos, esa sumisión hacia Dios, ese temor de Dios, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, para hacer tareas que Dios nos va a dar, así como la esclavitud. Tareas, pero tareas de qué tipo, ¿verdad? Veamos lo que sigue ahí, porque después dice, a la piedad, afecto fraternal. Ok, entonces, el siervo
tiene una delegación de Dios para con sus hermanos, ¿ya? Primeramente para su casa, porque se convierte en un siervo de su casa. Esa es una delegación. Y también para la congregación, para los hermanos, ¿ya? No, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntaron a Jesús. Y amarás al Señor tu Dios. Pero después decía, y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea que el amor fraternal es importantísimo porque eso nos mete entonces al nivel de siervo también, ¿verdad? Tenemos que tener el amor fraternal para si queremos llegar a tener la revelación que tuvo Juan, porque ahí empezamos. Y así nos explicaba el hermano pastor el miércoles. El siervo tiene revelación, y es lo que se ha venido viendo. Apocalipsis 1, ¿verdad? Versos 1 y 2. A Juan se le dio la revelación, ¿por qué? Porque era siervo de Dios, ¿verdad? A nosotros también. Entonces, cuando alcanzamos ese nivel, se nos va a dar el siervo, la revelación, ¿verdad? Y vea dónde termina, aquí el verso 6. Al afecto fraternal, añadámosle amor, ¿verdad? Pero cuando vamos al griego de amor, se va a ágape, el amor de Dios, ¿verdad? Y ya veíamos, Dios es amor, ¿verdad? Leámoslo. Vamos a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Dejemos un ratito Segunda de Pedro aquí y nos vamos a Primera de Juan en el capítulo 4. Y veamos, aquí se entiende perfectamente a qué amor se refiere de Segunda de Pedro, porque mire lo que dice el verso 7, capítulo 4, verso 7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso siguiente, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el último, el verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Leamos el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿ya? Entonces ahí empezamos a llegar al conocimiento de Dios por medio de ese amor, porque dice, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el amor, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y mire dónde hace el cambio, mire dónde hace el cambio aquí el amor de Dios, el amor de Dios. Mire, escuche esto. Juan 15:15. Juan 15:15. Vamos a Juan 15:15. Pongámosle pie de imprenta, dijo. Oiga, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Estaba con el Señor, pero no vivía con él, el siervo, el esclavo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Ah? Ahí va otra vez, conocer. Y se recuerdan lo que decía Segunda de Pedro. Regresemos a Segunda de Pedro. ¿Verdad? Al afecto fraternal añadíamosle amor, ¿verdad? Y entonces, ese amor, ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Ese es lo que nos va a llevar, ese amor es el que nos va a llevar al nivel de amigos y nos va a dar a conocer a Dios, como veíamos en Juan 15:15, ¿verdad? El amor de Dios es el que nos va a llevar al mismo conocimiento de Dios. Y entonces amémonos unos a los otros, ¿verdad?
afecto fraternal, y le añadimos el amor el amor ágape, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, es un proceso, ¿verdad? Y recuérdese que ahí era donde Cristo, empezamos hablando de que Cristo se despojó de su divinidad y se hizo siervo. Nos mostró que es posible, ¿verdad? Aún Él siendo Dios. ¿Cómo? Porque siendo Dios se despojó, se vació, se quitó todo, ¿verdad? Y se vino al nivel de siervo. Pero nos dice a nosotros, ¿verdad? O sea, ustedes pueden llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, el proceso inverso nos está diciendo, ustedes, hijos míos, van a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? ¿Y cómo? Con el proceso que vimos. Leámoslo muy rápidamente desde el verso 5. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Es todo un proceso, es igual, pasar de oyente a creyente, a discípulo, a siervo, amigo, anhelando ese fin de ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Y ya para ir terminando, hermanos, siempre aquí en Segunda de Pedro, como les había dicho, nos íbamos a quedar mucho por acá. Leamos lo que sigue después de esto. Y dice, en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? El amor hacia Cristo, donde cerraba el amor, nos lleva al conocimiento. Si estas cosas, o sea, lo que acabamos de leer, de ese proceso, ¿verdad? Que va desde añadir virtud a la fe hasta añadir el amor al afecto fraternal, ese proceso, si esas cosas están en nosotros, entonces vamos a tener el fruto que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor de Dios nos va a hacer conocerlo. Entonces, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, ¿verdad? Procurar hacer firme vuestra vocación. Froneo, ¿verdad? Ejercitemos nuestra mente en esto, hagamos estas cosas, pensemos en esto, ¿verdad? Si hay virtud alguna, ¿se recuerdan aquel verso? Decía, en esto pensad. Entonces, ejercitemos nuestra mente en esto, ejercitemos nuestra mente, hagamos froneo, ejercitarnos en este proceso, en el conocimiento, en saber que podemos, que es nuestro anhelo, y Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ese anhelo de poder llevar este proceso, que no es fácil, hermano, porque no es fácil. Y como les decía, tenemos retrocesos, pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos va ensanchando. Siempre vamos a ser oyentes, siempre debemos de ser creyentes, igualmente discípulos, siervos, y permanecer en ese nivel de amigo, porque permanecer en ese nivel de amigo nos va a revelar las cosas de Dios, nos va a dar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, permanecer en ese nivel de amigo es lo que nosotros debemos de anhelar, ¿verdad? Y para ir terminando, me voy a quedar con el verso 11, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Todo esto lo hacíamos para que, hermanos, lo hacíamos porque queríamos llegar al nivel de hijos de Dios. El Hijo va a la morada que Cristo está preparando en la casa del Padre. Y mire lo que dice aquí. Aquí por esto voy a cerrar con este verso y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ya ven, poniendo estas cosas por obra, dice, de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, pongamos esto por obra y esa entrada está garantizada.
esa entrada nos va a llevar a ese nivel de hijos de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Los amo a todos en el amor de Cristo. Que Dios a través de mí haya podido revelarles también a ustedes todo esto y que sigamos anhelando el llegar a ser hijos de Dios. Que sigamos perseverando, que sigamos anhelando a través de la escucha activa de la palabra, a través también de ponerla por obra y ponerla en práctica. Que el Señor los bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio poder haber estado por aquí. Dios los bendiga y los guarde. Amén y amén.